Eternal Gospel Church of Seventh-day Adventist Believers. Le damos la bienvenida una vez más a la Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Before we go into our presentation, I just want to, forward a welcome from my parents. They want to say hi. Antes de entrar de lleno a la presentación, quiero traerles saludo de parte de mis padres que le dicen a la iglesia hola. All right, and at this time, our brother is passing out the handouts, just one per family. El hermano Jaime está pasando ahora estos pequeña literatura, es uno por familia, porque aquí está contenido más o menos el mensaje que se ha de presentar en esta hora. Está en inglés, pero bueno, esperamos de que ustedes puedan usarlo bien para la gloria del Señor. Some of you have received it through email. Algunos de ustedes lo han recibido a través de el correo electrónico. You can receive it on your phone as well. You could probably pull it up on your phone. Lo puede sacar en su teléfono si usted lo recibió a través del correo electrónico. It's not in Spanish, right? No, okay. You would have translated. Yeah. He didn't do the homework. Yeah. All right, so what we're going to look at, Elder John, Este servidor, junto con el hermano Joel, Elder LePere, asked me to present basic fundamental beliefs. Creencias fundamentales que nosotros necesitamos estudiar y repasar tal vez, porque muchas veces tendemos a olvidarlas. So what are we going to do? We're going to go in, probably in the new year, we'll probably go into fundamental beliefs of Adventism. Durante esta presentación y tal vez si el Señor nos da la vida, por supuesto, el próximo año estaremos dando una serie de temas acerca de las creencias fundamentales del adventismo. A simple Bible study. Un estudio bíblico simple. Now, I know I've presented some, complicated presentations that you see on the PowerPoint. Tal vez yo he presentado algunos mensajes un poco complicados para algunos a través del PowerPoint. But this will be something that you could use by using Scripture. Pero este estudio usted lo puede usar usando ¿qué cosa? You could La share, palabra del Señor. you could share your beliefs using the Bible. Usted puede compartir sus creencias usando la palabra del Señor. Okay, so as we go through our outline, Ok, vamos entonces a ir entrando a este estudio. and we will also illustrate it by the PowerPoint, by the slides on the PowerPoint, Y lo ilustramos obviamente con las gráficas que aparecen ahí en la pantalla, just to bring the point even more. para así resaltar el punto que quiero traer aún más. Do you follow fundamentals? Hacemos una pregunta, ¿usted sigue los fundamentos? Everyone has fundamentals, right? Todos tenemos fundamentos. Fundamental has its roots in the Latin word. La palabra fundamento o fundamental, algo fundamental, tiene su raíz en la palabra en latín Fundamentum, fundamentum. which means foundation. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? La base de algo, el fundamento de algo. Okay, in every subject in school, En todos los estudios o materias en la escuela there's fundamentals. hay algo fundamental, Like math has fundamentals, como la matemática, por ejemplo, tiene un fundamento. which means timetables or long division. Por ejemplo, como las tablas de multiplicar o la división cuando nosotros estamos aprendiendo la matemática. In algebra, you have certain equations that are the foundation of algebra that leads into calculus and etc. En el álgebra, por ejemplo, la álgebra tiene ciertas ecuaciones que nos conducen a otra materia como es el cálculo. In studying English, you must know certain parts of the word as adjective and nouns and adverbs. En la lengua inglesa y también en la lengua en español, usted tiene que conocer ciertas porciones de la lengua como adjetivos, sustantivos, etcétera. God's church La iglesia de Dios has fundamentals. también tiene fundamentos, ¿sí o no?
me ask you a question. Déjeme hacerles una pregunta. If you don't follow the fundamentals, let's just say you don't follow the fundamentals, what happens? Si nosotros, por ejemplo, no seguimos ningún tipo de fundamentos, ¿qué sucedería? Okay, no, but just your fundamentals in life. If you don't follow fundamentals, what does that do to your schedule? Por ejemplo, si nosotros no seguimos algo, los fundamentos de nuestra vida diaria, ¿qué nos sucedería a nosotros? You heard what Brenda said. ¿Qué dijo la hermana Brenda? Caos. If you don't have something set up the first thing in the morning, if you don't have your routine of doing something, how will your schedule turn out that day? Hermanos, si nosotros no tenemos, por ejemplo, un horario organizado para seguir ese horario cada mañana, ¿en qué se convertiría ese día? ¿En qué se convertiría? You heard what she said? ¿Escucharon lo que ella dijo? You don't get anything done. No logramos hacer nada prácticamente. God's church, La iglesia de Dios, at the end of time, en el tiempo del fin, has fundamentals. tiene fundamentos. If you don't understand, Si nosotros no entendemos or if you don't have those fundamentals, y si no tenemos esos fundamentos, as Brenda says, your schedule is going to be messed up. como dijo la hermana Brenda, entonces nuestro horario se desorganizaría completamente. See, your schedule will be messed up because you won't be able to fulfill the position that God wants you to be in at the end of time. O sea que nuestro horario, espiritualmente hablando, se desorganizaría de tal manera que nosotros no podríamos cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros como iglesia en el tiempo del fin. See, God has a schedule. Dios tiene un horario, si ustedes no lo sabían. Are you on His schedule? ¿Están ustedes en su horario? O sea, en el horario del Señor. See, God has a schedule. The schedule is called the time prophecy. El horario del Señor es llamado el tiempo profético. At 27 AD, En el año 27 después de Cristo, Jesus was baptized. Cristo fue bautizado. Fundamentals. Es fundamental. 31 AD, En el año 31, ¿qué sucedió? Jesus died on the cross. Cristo muere en la cruz del Calvario. 34 AD, En el año 34 después de Cristo, the gospel was taken to the Gentiles, and our sister said Stephen was stoned. Esteban es apedreado y el evangelio entonces es llevado al mundo gentil. 1844, 1844. Jesus went to the most holy place. Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial. Fundamentals. Es fundamental eso. Are you in line with the fundamentals? ¿Está usted en línea de esos fundamentos, o de ese cuadro fundamental? And you know what? Jesus had fundamentals in his life. Y Cristo también tuvo su vida fundamental, si usted no lo sabía. See, the Bible says in Mark chapter 1, En Marcos capítulo 1 dice la Biblia, while it was before day, Jesus went to pray. dice que antes de que fuera de día, Cristo se iba y oraba. Jesus had communion with the Father, Cristo tenía una comunión continua con su Padre. and the Father communicated the fundamentals that Jesus was to fulfill that very day. Y el Padre se encargaba de comunicarle esos fundamentos a Cristo, o sea, lo que Cristo tenía que dar en ese día. Are you following your fundamentals? ¿Están ustedes siguiendo esos fundamentos? As we continue in this outline, Si nosotros continuamos mirando este material, is there a belief or a system which is fundamental to the Christian faith? dice, ¿hay alguna creencia o sistema en que esté unido al fundamento de la fe cristiana? ¿Qué ustedes creen? Is there a system which is essential to the very core of Seventh-day Adventism? ¿Hay un sistema esencial o que es esencial que está prácticamente en el corazón del adventismo? Is there a layer that is the underlying foundation of the three angels' messages? ¿O tal vez habrá una creencia esencial o una base que está por debajo de la superficie de los mensajes de los tres ángeles? Is there an institution Tal vez habrá una institución that defines Seventh-day Adventism que define el adventismo del séptimo día and which made them as a movement? y que los haga a ellos como un movimiento.
there's such a institution? ¿Hay esa institución? Yes, there is. Sí la hay. ¿Cuál es? It's called the sanctuary. Es llamado el santuario. The Bible tells us, La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, and you have it right there, it says God's ways in the sanctuary. en el Salmo, ahí lo tienen, que los caminos de Dios están en el santuario, dice la palabra del Señor. The Bible tells you in Psalm 63:2, En el Salmo 63, versículo 2, la Biblia también nos dice, You wanna read it? Vamos a leerlo, Salmo 63, versículo 2. Salmo 63, 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. all right, so notice what the Bible says. Noten lo que dice la palabra del Señor. It says to see God, Es ver a Dios o buscar de Dios. you see him in the sanctuary. ¿Lo vemos dónde? En el santuario. You see God's glory, Vemos la gloria de Dios en el santuario, God's power el poder de Dios en el santuario. in the sanctuary. What's God's power? ¿Cuál es el poder de Dios? The gospel. El poder de Dios es que el evangelio, ¿sí o no? The gospel is in the sanctuary. El evangelio está en el santuario. God's glory La gloria de Dios is God's character. es el carácter de Dios. So, two things, brothers and sisters. Dos cosas, mis queridos hermanos y amigos. We see the gospel, Vemos el evangelio, and then we see the character of God vemos entonces el carácter de Dios in the very sanctuary. en el mismo santuario. This is the foundation of the Advent movement. Y entonces está el fundamento del movimiento adventista. In fact, brothers and sisters, En otras palabras, mis queridos hermanos, the sanctuary el santuario is the stage es la plataforma for the vindication of the character of God before the world and unfallen worlds. es la plataforma para la vindicación del carácter de Dios ante el mundo y ante los mundos que no han caído. The sanctuary El santuario is God's theater es el teatro de Dios prácticamente, of the grace of God, de la gracia de Dios, what He can accomplish in a people. donde lo que Él puede lograr en un pueblo. So we'll go to the next page. Vayamos a la otra página. This quote from Early Writings, page 63. Hay un pensamiento de un libro que se llama Primeros Escritos, página 63. Notice this quote. It says here, I'm going to read it and then I'll Yeah, let John yeah. translate. It says, such subjects as the sanctuary in connection with the 2300 days, the commandments of the God, and the faith of Jesus are perfectly calculated. I'll stop there. Dice que tales asuntos como el santuario, en conexión con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, están perfectamente calculados. Notice what she says. Such subjects as what? Tales asuntos como ¿cuál? ¿Como quién? El Sanctuary. santuario, ¿qué más? What else? Los 2300 días. And what else? ¿Y qué más? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Okay, so brothers and sisters, you must understand the sanctuary in connection with the 2300 days, that's prophecy. O sea que tenemos que entender el santuario en conexión con los 2300 tardes y mañanas o 2300 días, eso es profecía. The commandments of God Los mandamientos de Dios and the faith of Jesus. y la fe de Jesús. Do you understand those? ¿Entendemos esos asuntos, esos tópicos? That's what you're supposed to understand. Supuestamente tenemos que entenderlos. It says here, they are perfectly calculated Están perfectamente calculados to explain the past Advent movement para explicar el movimiento adventista del pasado and show our present position y mostrar nuestra posición actual and establish the faith of the doubting y establecer la fe de los que dudan and give certainty to the glorious future. y darle seguridad al futuro glorioso. So notice what the sanctuary Noten bien, el santuario is to explain the past, es para explicar el pasado,
establish you in the present, es establecerlo a usted y a nosotros en el presente and give certainty to the glory y of darnos seguridad para el futuro cercano. the sanctuary El santuario is the lever es prácticamente la plataforma to the past, para el pasado, the present, el presente and the future y el futuro of God's church. de la iglesia de Dios. She says, these I have frequently seen, Estos asuntos los he visto frecuentemente, sigue diciendo la cita, were some of the subjects that the messenger should dwell. donde algunos de los asuntos los mensajeros deberían de espaciarse, algunos, dice, Occasionally you should dwell in those subjects. o de ocasionalmente usted debería espaciarse en esos asuntos. Dice así la declaración, She says they're the principal subjects. dice donde los asuntos son principales, donde los mensajeros de Dios deben espaciarse constantemente, en otras palabras, hermano. El pueblo de Dios necesita estar estudiando esos asuntos hoy más que nunca. Por eso nosotros presentamos una semana aquí el Evangelio Eterno en el Santuario. Usted tiene que ver esa semana de oración en YouTube, ya está en YouTube, véala. So let's look at the sanctuary. Vamos a ver entonces acerca del santuario. As you see here, as John points, we see the sanctuary divided. This is an overview of the sanctuary. Esto es ver el santuario, como decir, del aire, de la parte de arriba. We have the court, Vemos allí prácticamente el patio que se le conocía, o el atrio, the holy place, el lugar santo and the most holy. y el lugar santísimo. Así está dividido el santuario, el tabernáculo aquí en la tierra. We have the sanctuary again, the two compartments. Vemos una vez más ahí en esa foto el santuario, pero ya en la parte de adentro, los dos departamentos, el lugar santo y el santísimo. We have the table of showbread, Tenemos allí la mesa de los panes de la proposición. the candlestick, Tenemos el candelabro de oro the altar of incense, y tenemos el altar del incienso que se encontraban en el primer departamento, en el lugar santo. the veil, Tenemos el velo que dividía los dos departamentos. the ark, Y en el lugar santísimo, en el último departamento, se encontraba el arca del testimonio. and in that area where the ark is called the most holy place. Y en esa área, en ese lugar, obviamente, el lugar santísimo. In the sanctuary En el santuario is revealed the plan of salvation. se revela el plan de la salvación. See, the sanctuary Hermanos y amigos, el santuario is God's way es el camino de Dios, of expressing how He's saving humanity. es el camino de Dios para expresar cómo Él puede salvar a la humanidad. Por eso es tan importante este estudio. Tenemos que conocerlo, entenderlo, estudiarlo. So let's look at the sanctuary, brothers and sisters. Vamos a hablar entonces a ver un poco acerca del santuario. The time that we have. Let's look at the sanctuary. We'll look at a few articles in the sanctuary. Vamos a ver algunos artículos contenidos en el santuario para aquellos que no están todavía muy familiarizados con esto, aquellos que sí lo conocen bien, pues una manera de repasar, ¿verdad? Let's go to the book of Hebrews. Vayamos al libro de Hebreos, casi al final de la Biblia se encuentra el libro de Hebreos, Hebrews chapter 9. y vamos a leer el capítulo 9, Hebrews chapter 9, and we'll look at verse 1. y vamos a leer el versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Les pido por favor, si son tan amables, de que abramos nuestras Biblias para que así juntos podamos leer esos textos. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Notice Paul says the first covenant Dice el apóstol allí en ese versículo 1 de Hebreos 9 que habla del primer pacto. had also ordinances of the divine service Tenía ordenanzas del culto divino and a worldly sanctuary. y un santuario terrenal. So here we see the earthly sanctuary. Aquí estamos viendo prácticamente el cuadro del santuario terrenal. Notice the Bible tells us, and we are ready, but let's go to it, the book of Exodus. Vayamos al libro de Éxodo brevemente. Éxodo, segundo libro de la Biblia, Exodus chapter 25. capítulo 25 de Éxodo. We
We read it this morning, but we'll go over it again. Exodus chapter 25, and let's look at verse 9. Lo leímos en esta mañana, pero vamos a volverlo a leer rapidito. Éxodo 25, versículo 9. Leemos. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Jehová a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Notice the Bible says, God says, according to the pattern. Dice la palabra de Dios que es de acuerdo al diseño. Now, I want you to remember that. Quiero que ustedes recuerden eso, mis queridos hermanos. There's a principle here. Hay un principio aquí en ese texto que acabamos de leer. You're going to see that later on as we go through this outline. Lo vamos a ver más adelante a medida que desarrollamos este bosquejo. You'll see that principle. So we see, brothers and sisters, we have the earthly sanctuary. Tenemos el santuario terrenal, Or as Paul said, the worldly sanctuary. o como dice el apóstol Pablo, el santuario de este mundo, de esta tierra. And then we have the heavenly sanctuary, or what Paul says after the pattern. Y entonces Pablo está hablando de después del modelo. ¿Qué viene después del modelo? El santuario verdadero, el genuino. ¿Dónde está? En el cielo, el santuario celestial. Okay, so we see here, and we're not going to go to it, but you know Hebrews chapter 8, Paul talks about the true tabernacle, which is built by God. Ok, nosotros no vamos a entrar en detalles, pero allí en Hebreos, el capítulo 8, el apóstol habla del verdadero tabernáculo que fue edificado no por el hombre, sino por Dios. Hebreos capítulo 8, verses 1 and 2, right? Yeah, just 1, 2. Ok, vamos a leer los versículos 1 y 2. Si son tan amables, me acompañan en sus Biblias. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Notice the Bible says Jesus is the minister of the true tabernacle, which God pitched and not man. Dice la Biblia claramente, sin temor a equivocarnos, que Cristo es el ministro principal o el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. We don't have all time. We're going to get into it later on, but the reason why the heavenly sanctuary is better than the earthly. No tenemos todo el tiempo, pero vamos a entrar en detalle más adelante. La razón por la cual el tabernáculo celestial es mejor que el tabernáculo terrenal, Because the heavenly takes away sin. porque el tabernáculo celestial o el santuario celestial quita el pecado. A man like you and me, Un hombre o una mujer como ustedes o como nosotros, who serve as a priest que servimos como sacerdote, in a Levitical system, en el sistema de Levítico, could not take away sin. no podía quitar el pecado del pueblo. See, Paul's argument in the book of Hebrews, El argumento del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, that Paul uses Jesus que Pablo usa a Jesús in contrast with the Levitical system, en contraste con el sistema levítico de todo el sacerdocio, and says that Jesus is able to save his people from sin. que Cristo y solo Jesús tiene el poder, la capacidad para salvar a su pueblo del pecado. Gloria al Señor. And he's saying that the heavenly sanctuary Y dice allí que el santuario celestial has someone just like us tiene a alguien semejante a nosotros that can save us from sin. que nos puede salvar del pecado. The Levitical system El sistema levítico, could not save us from sin because the men themselves were sinful. porque no podía salvarnos del pecado, el sistema levítico, porque el hombre en sí mismo, que era el sumo sacerdote, era también un pecador. Jesus Jesús, is our hermanos, brother, es nuestro hermano and Jesus is our high priest. y también es nuestro gran sumo sacerdote. The good news La buena noticia es cuál es, is that Jesus is tempted like we are. que Cristo fue tentado como nosotros somos tentados. The good news, Las buenas noticias son cuáles. Jesus has the same flesh that you and I have. Cristo tiene la misma carne, los mismos huesos que ustedes y yo tenemos. The good news, La buena noticia es Jesus has put himself in every circumstances that you and I face every day. que Cristo se puso a sí mismo en las mismas circunstancias que ustedes y yo encaramos todos los días. And that prepares him to be our high priest in the heavenly sanctuary. Y por eso fue lo que lo preparó a él para ser nuestro gran sumo sacerdote y nuestro intercesor
en el reino de los cielos. No decimos amén, hermanos. Gloria al Señor. That's the good news of the sanctuary. Esas son las buenas noticias del santuario y del evangelio, hermanos. Notice what the Bible says in Hebrews chapter 9. Noten lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9. Hebrews chapter 9. Let's look at verses 1 through 3. Leamos los versículos del 1 al 3, por favor. Hebreos 9, versículos del 1 hasta el 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. So notice the earthly sanctuary. Again, Paul describes the furniture in the earthly sanctuary. Ahí está el apóstol describiendo los utensilios que formaban parte del santuario terrenal cuando fue levantado por Moisés en el desierto. But let's look at verse 24. Pero leamos el versículo 24 de Hebreos capítulo 9. Same chapter, right? Hebreos Chapter 9. Hebreos 9:24, noten lo que dice, hermosas palabras. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria al Señor. It says Jesus has not entered into the holy place. Cristo no entró en el santuario, hermanos, But the Bible says he's entered into heaven himself. pero sí entró en el santuario celestial. He stands for you and me Él está ante Dios en favor suyo y mío, before the angels, ante los ángeles de Jehová, before the Father, ante su Padre, and pleads in our behalf. y está rogando en nuestro favor. We have a blood brother. Tenemos un hermano de carne y sangre como nosotros. Gloria al Señor. Standing before Jesus. God. Estando de pie ante el Rey del universo. Qué maravilloso es eso, hermanos. And don't think ¿Mm? that's it. Don't think Así no pensemos, that just because he's in heaven, es solo por la razón de que Él está en el cielo. he doesn't listen to your cry. No, Él no escucha nuestras angustias y nuestras oraciones. He's connected to you and I. Él está conectado con ustedes y con nosotros. The Bible continues. It shows us about the 7 lamps. También la Biblia nos muestra acerca de las 7 lámparas. There were 7 candlesticks in the sanctuary. Habían 7 lámparas, o sea, ese candelabro estaba compuesto de 7 brazos que se encontraba allí en el lugar santo. But John, in the book of Revelation, Pero en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, is able to look into heaven. Revelation chapter 4. en Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan tiene esa visión del cielo, Revelation chapter 4 and verse 5. y el versículo 5 nos dice, noten cómo dice, espero que ustedes lleguen allí, hermanos, hermosas palabras. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono, ¿de dónde? Del trono, o sea, del trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían, ¿cuántas lámparas? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. So in heaven he sees the 7 lamps, which are the 7 spirits. Así que en el cielo Juan ve las 7 lámparas representadas por los 7 espíritus de Dios. Which is completion. El número 7, recuerda, esto es simbólico, significa completo. O sea, este es el poder del Espíritu Santo completo. So notice, brother and sisters, there's 7 lamps in heaven. 7 lámparas en el cielo, mis queridos hermanos. 7 candlesticks in the earthly sanctuary. 7 brazos en el candelabro del santuario terrenal. And Moses was seeing what John saw in heaven. Y Moisés estaba viendo lo que Juan vio en el cielo. Notice what the Bible says in Exodus chapter 30. Let's go there. Exodus chapter 30. Vayamos a Éxodo capítulo 30, noten lo que dice la Biblia. Vayamos a Éxodo 30. Exodus chapter 30, and we're going to look here. Exodus chapter 30. It's here, and let's look at verse 6. Leamos el versículo 6 de Éxodo 30. Y dice así, está hablando del altar del incienso. He's talking about the altar of incense. Verse 6 and 7. Ajá,
Yeah, verses 6 and 7. Leamos los versículos 6 y 7 de Éxodo 30, hermanos. Y lo pondrás delante del velo, está hablando del altar del incienso, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar del incienso. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Qué maravilloso haber sido eso, hermanos. Notice the ark was before the veil. Notice right here, brothers and sisters. The ark, the altar of incense, the golden altar. Ajá. Noten bien ahí el cuadro, mis queridos hermanos. Ahí vemos el altar. El altar estaba prácticamente en las inmediaciones del velo que separaba el lugar santo del santísimo. Was before the veil. Estaba ante ese velo prácticamente. Y el arca también estaba prácticamente casi frente a ese velo. And let's go to Revelation chapter 8. Vayamos a Apocalipsis capítulo 8. Let's go to Revelation chapter 8. Just kind of a basic overview of the sanctuary. Esto es prácticamente una vista básica del santuario. No hemos entrado todavía así a un terreno un poquito más profundo. El agua apenas nos está llegando por los tobillos, hermanos. Después nos vamos a llegar hasta las rodillas, hasta la cintura y después aquí hasta el cuello. Revelation chapter 8, Apocalipsis capítulo 8, verses 3 through 4. versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Ante qué? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se da cuenta que también allá hay un altar, hermanos? Así que es el verdadero tabernáculo el que está en el cielo. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Gloria al Señor. Notice, brothers and sisters, Noten, queridos hermanos y hermanos, the incense that was done on the altar el incensario, el incienso que se colocaba en el altar was in the holy place, estaba en el lugar santo, but in the heavenly sanctuary. pero en el lugar santo, en el lugar santo, Heavenly sanctuary. en el lugar del santuario celestial. The incense represents your prayer. El incienso representa ¿qué? Sus oraciones. See, that prayer goes up to Jesus, Esa oración sube hasta el mismo trono de Dios, a Jesús, and He takes every prayer that you utter. y Él toma cada oración que usted pronuncia. And you got to remember, Y recuerden, mis queridos hermanos, Jesus prayed when He was on earth. Cristo oró cuando Él estuvo en la tierra, ¿sí o no? See, you have someone who understands the prayer life because he depended on prayer for communication with the Father. Tenemos a alguien en el cielo que entiende lo que es la vida de oración. ¿Por qué? Porque Él dependió de alguien que estaba en el cielo a través de la oración cuando estuvo en esta tierra. So let's go down. We're not going to go through all this, but we're going to go to the table of showbread. No vamos a entrar en todos los detalles en este bosquejo, pero vamos a hablar un poco acerca de la mesa de los panes de la proposición. Let's go to Exodus chapter 40. Éxodo capítulo 40. Y quiero decir la manera para beneficio de nuestros hermanos. Si usted quiere entender un poquito más acerca de cada uno de estos utensilios del santuario, entre a nuestro canal, El Fuerte Clamor, en YouTube, y ahí usted encontrará una serie o una semana que tuvimos allá en West Palm Beach que la titulamos Las 7 llaves de la salvación. Ahí explicamos cada uno de esos utensilios del santuario paso por paso. Si usted quiere entender un poquito más, entre a nuestro canal y vea esa serie completa. Se llama Las 7 llaves de la salvación. You say which book? Exodus chapter 40, verses 22 through 23. Éxodo capítulo 40, Éxodo 40, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué nos dice ahí. Éxodo 40, versículos 22, versículo 23. Dice así el Señor:
puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. So where was the table of showbread? ¿Dónde estaba la mesa de los panes de la proposición? The side of the north. En el lugar del norte, en el lado norte del tabernáculo. Who comes from the north? ¿Quién viene del norte, hermanos? Babylon. Babilonia. Babylon comes Estaba from the north. geográficamente, Babilonia estaba en el norte o venía del norte. See, that's important to understand. Es importante que nosotros entendamos eso porque Dios en su sabiduría dijo que esa mesa debía ser colocada en el norte, en el lado norte del santuario. ¿Por qué la colocó allí? Because Babylon would corrupt the word of God. Porque Babilonia iba a corromper, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ese pan es símbolo de ¿qué? De la palabra del Señor. Who is the bread of life? ¿Quién es el pan de vida, hermanos? Jesus is the bread. Jesús es el pan. So the Bible teaches that we must partake of the bread of life every day. Así que la Biblia nos dice que debemos de participar de ese pan de vida todos los días. And this goes into the labor. We're not going to touch that. No vamos a tocar ahí la fuente del lavacro, quizá en nuestra próxima presentación. This outline, you could pretty much go home and just read it and study it on your own. Estudie este bosquejo por su propia cuenta en su hogar detenidamente con todos los textos bíblicos. Haga un estudio más profundo y el Señor le va a revelar un mensaje glorioso allí en el santuario. Va a obtener la experiencia de la hermana Carolina. So we see the ark in the heavenly sanctuary. Vemos el arca en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué ustedes creen? ¿Yes o no? Okay, yep. We see the ark in the heavenly sanctuary. In the ark of the covenant is the law of God. Y dentro de esa arca del testimonio, como se le conocía, ¿qué se encontraba allí en ella? La ley moral de Dios, sus 10 mandamientos. So here we see the law of God is upheld in the most holy place. Así que vemos la ley de Dios contenida en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí vemos el arca del pacto, hermanos, ahí. Okay, so the Bible tells us that priests were taken among the people. Así que la Biblia nos dice que los sacerdotes fueron sacados, escogidos de medio del pueblo. Let's look at Hebrews chapter 2. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Let's look at Hebrews chapter 2. We want to look at something here. Vamos a ver algo aquí interesante. Hebreos capítulo 2. Hebrews chapter 2. Let's look at verses 16 through 17. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Hebreos 2, versículos 16 y versículo 17. Yeah, go ahead. Dice el versículo 16 de Hebreos 2: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso es Cristo Jesús. Notice the Bible tells us Noten que la Biblia nos dice that it says he took on him not the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. O sea que Cristo asimismo no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham. Eso es lo que está diciendo Hebreos 2, 16 y 17 prácticamente. See, the Bible is telling us that Jesus wanted to be so close to us that he took on sinful nature after the fall. O sea que la Biblia nos dice claramente que Cristo quería estar tan cerca de nosotros que Él tomó la naturaleza caída del hombre después de que el hombre cayó en el Edén. It says here, wherefore in all things it behooved them to be made like unto his what? Por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. His brothers. Ujú. That he might be a faithful and high priest, merciful and faithful high priest. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. See,
Jesus becoming like us Así que Cristo, al convertirse semejante a nosotros, is what qualifies him to be our high priest. es como Pablo lo declara ser nuestro gran sumo sacerdote. Notice that's what the point Paul's making out. Este es lo que Pablo quiere estar resaltando en estos textos que estamos leyendo, el punto que él quiere resaltar. We have someone just like us in the heavenly sanctuary. Tenemos a uno semejante a nosotros en el santuario celestial, mis queridos hermanos. Notice we go through the outline, the priest offered gifts and sacrifices for sin. Así que al ver este bosquejo vemos que el sacerdote ofrecía dones y sacrificios, But Jesus offered himself for your sins. pero Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, hermano. Gloria al Señor. Jesus didn't offer gifts, he offered himself. Cristo no ofreció dones, se ofreció a sí mismo. Su propia vida, en otras palabras, So you may enjoy eternity. para que ustedes y nosotros podamos gozar de la eternidad. And then we'll close with this. Terminamos con esto. We saw the earthly sanctuary. Vimos el santuario terrenal, así a vuelo de pájaro, como dicen. We saw the heavenly sanctuary. Vimos también el santuario celestial. And now we have the human sanctuary. Ahora tenemos el santuario del ser humano. There are 3 sanctuaries in the Bible. Hay 3 santuarios en la Biblia. ¿Cuántos? 3. The heavenly, the earthly, El terrenal, el celestial and the human. y el humano. Notice the Bible says, we're not going to go to it, but look at 1 Corinthians chapter 3. No vamos a entrar en todos los detalles, pero vayamos a 1 Corintios capítulo 6 1 Corinthians chapter 3, and let's look at verses 16 through 17. y leeremos los versículos 16 y 17. 1 Corintios 6, 6, right? 1 Corinthians chapter 3. Oh, chapter 3, I'm sorry. 1 Corintios 3, perdón, capítulo 3 de 1 Corintios, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Noten lo que dice el Señor en su palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. So notice this, brothers and sisters. Noten bien, mis queridos hermanos y hermanas, As we study the earthly sanctuary, al estudiar el santuario terrenal, we're directed to the heavenly sanctuary, somos dirigidos al santuario celestial so we may understand how to take care of the human sanctuary. para que nosotros podamos entender cómo cuidar de este santuario humano. Notice the 3 all intertwined. Noten bien, todos esos son eslabones que se unen el uno al otro. Esos 3 eslabones están unidos. So that's how we understand the sanctuary. Only by looking at the earthly, we're directed to the heavenly, so we may know how to take care of the human sanctuary. Solo mirando al santuario terrenal somos dirigidos al celestial y el celestial nos enseña cómo cuidar de este santuario humano. I know we don't have time, we're running out, but this is the sanctuary that God has created in each one of us. Noten bien, quizás ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a entrar en más detalle en nuestra próxima presentación. Este es el santuario humano que Dios creó. The structure that God has created as a habitation for the Holy Spirit. La estructura que Dios creó para habitación de su Santo Espíritu en nosotros. This is the sanctuary that God wants to dwell in every one of us. Este es el santuario en el cual Dios quiere morar en cada uno de nosotros. As we study this earthly sanctuary, the human body, Al estudiar este santuario humano, we can este santuario, de terrenal que somos nosotros, see the parallels between the human body and the heavenly sanctuary. vemos los paralelos que existen entre el cuerpo humano y el santuario celestial. Do you know your digestive system? ¿Ustedes conocen su sistema de digestión? You have the earthly sanctuary service. Ahí tenemos el servicio del santuario terrenal. You have the large colon, the Ten- large intestines. Tenemos el intestino delgado You have the small intestine. y tenemos el intestino grueso. The small intestine is larger than the colon. El intestino delgado es más largo que el intestino grueso, que es el colon. You
You know that the small intestine represents the holy place and the colon represents the most holy place. El intestino delgado representa el lugar santo y el intestino grueso, que es el colon, representa el lugar santísimo. And the colon is what is the organ that needs to be cleaned so the body can operate properly. Y el colon es el órgano que necesita ser limpio o limpiado para que el cuerpo pueda trabajar correctamente. This book talks about cleaning the body. Este libro habla de cómo limpiar el cuerpo, la limpieza del cuerpo. Only as we keep our bodies clean can we understand clearly the truth that God wants to communicate from heaven to us. Solamente manteniendo nuestros cuerpos limpios como Dios lo manda en su palabra, es que podemos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros desde el santuario celestial. Do you want to hear a clear communication between you and God? ¿Quiere usted escuchar una comunicación clara entre usted y Dios? No obstacles, No obstáculos o sin obstáculos, no interference. sin interferencia alguna. And that's why God has instructed us to take care of the human sanctuary. Y es por eso que Dios nos ha instruido a través de su palabra de cómo cuidar este santuario humano. Muchos hoy no entienden ese mensaje y lo rechazan, hermanos. Tristemente. ¿Por qué lo rechazan? Porque no entienden el mensaje del santuario. So we have to bring this to a close. Vamos a ir terminando. So why do we have the pattern and the copy? ¿Por qué tenemos entonces el modelo y la copia? We have the pattern, then we have a copy. Tenemos el modelo y tenemos una copia. We have the heavenly, then the earthly. Tenemos el santísimo, el celestial y el terrenal. We have the original, then the duplicate. Tenemos el original y tenemos el duplicado. Remember, man was created in the image of God. Recuerden que el hombre fue creado en el principio a la imagen de Dios. God says, let us make man in our own image. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Man was created with the thoughts of God. El hombre fue creado en el principio con los pensamientos de Dios. Notice when the Bible says God created man, Note que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, the Bible says after God created man in his image, dice la Biblia que después de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, God brought the animals to Adam Dios le trajo los animales a Adán and was sitting back and seeing what would Adam say. y entonces para que a ver qué Adán iba a decir o hacer. So Adam would name the elephant, elephant. Y entonces Adán nombró al elefante, elefante. And when he saw the eagle sweeping in, he would call it eagle. Y cuando vio el águila que estaba ondeando el aire, o sea, volando por el aire, la llamó águila. When he saw that creature popped out of the river, he would call it fish. Y cuando vio esa criatura que saltaba del agua, lo llamó pez. And God sat back and says, yes, he's reflecting everything that I have given him. Y Dios se sentó y dijo, es correcto, Él está reflejando exactamente lo que yo le di en su mente. Adam was reflecting the thoughts of his creator. Adán estaba reflejando los pensamientos del Creador. Qué glorioso es. El santuario, mis hermanos. The earthly sanctuary El santuario terrenal was a duplicate of the heavenly. era un duplicado del santuario celestial. What God was trying to tell us. ¿Qué es lo que Dios nos estaba tratando de enseñar? Just how the earthly reflects the heavenly, Así como el terrenal refleja el celestial, just how I want you to reflect my thoughts. así de esa manera quiero que ustedes reflejen mis pensamientos. Ese es el plan de Dios, hermanos. This is the object of the sanctuary. Este es el objetivo del santuario. Jesus wants you Cristo quiere que usted to reveal himself to everyone you come in contact. que usted se revele a sí mismo con todos aquellos que usted entra en contacto. You are to be a duplicate of the divine mind. Usted tiene que ser un duplicado de la mente divina. Notice what the Bible says. Noten lo que dice la palabra del Señor. It says, let this mind be in you, which was in Jesus. Dejad que esta mente esté en usted, que es la mente de Cristo. That's the heavenly and the earthly sanctuary. Ahí está el santuario celestial y el santuario terrenal. Let this mind that was in Jesus be in you.
La mente que Cristo tenía que esté en usted, dice el apóstol Pablo. And you'll do the same thing what Adam did. Y vamos a hacer exactamente lo que hizo Adán. God will test you and says, let me see if he's really reflecting my mind. Entonces Dios nos va a probar y dirá, déjeme ver si verdaderamente está reflejando mi imagen. Notice what the Bible says. We'll close with this. Romans. Terminamos con Romanos. Noten lo que dice la palabra del Señor en Romanos. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, verses 1 through 2. versículos 1 y 2. Romans chapter 12, verses 1 through 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, en otras palabras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notice what the Bible says. It says, once you have that new mind, you will prove what is good and acceptable, perfect will of God. Noten bien que la Biblia está diciendo que una vez nosotros seamos renovados de nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente, tengamos una nueva mente, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder saberla, tenemos que tener una mente nueva. Just how God tested Adam to name the creatures. Así como Dios probó a Adán en el principio para nombrar a todos los animales, God will test you Dios nos probará a nosotros también whether you will reflect his thoughts. si usted va a reflejar o no sus pensamientos. It's the same thing. Es lo mismo. What God did in creation, Lo que Dios hizo en la creación en el principio, he does in redemption. lo hace en la redención. Let's kneel for prayer. Vamos a ir de rodillas para orar, por favor, hermanos. We're going to continue with this presentation in the future. Right? No. Amén. Oh, Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we've only scratched the surface of the sanctuary. solamente hemos visto la superficie nada más del santuario. But I want the people to understand. Pero queremos que en esta iglesia entienda, Not all the furnitures and articles of the sanctuary, no todos los utensilios y artículos del santuario, but I want them to understand the scripture that was read this morning. pero queremos que entiendan la escritura que fue leída en esta mañana. That Jesus, De que Jesús, by his Holy Spirit, por su Santo Espíritu, wants to dwell in each one of us. quiere morar en cada uno de nosotros en el día de hoy. Father, this is the only reason why we were created. Padre, esta fue la única razón por la cual fuimos creados. This is the purpose of the sanctuary. Este es el propósito del santuario. That the full glory of God Que la gloria completa de Dios, that dwelled in the tabernacle que moraba en el tabernáculo, may dwell in each one of us by faith. pueda morar en cada uno de nosotros por la fe. That we all may be filled with the goodness of God Que todos podamos ser llenos and the power, con el poder de Dios y la riqueza de Dios and the power of his holiness. y el poder de su santidad. Help us to understand this. Ayúdanos a entender este estudio, Señor. Father, be with us as we soon partake of the food. Padre, sea con nosotros ahora que vamos a compartir los alimentos. For we ask it all in the name of Jesus we pray. Pedimos una bendición por ello en el nombre de Jesús. Amén.